El Tottenham acaba de vivir la temporada más vergonzosa de su historia reciente. 3 entrenadores, una crisis sin fin y un equipo que con jugadores de selección en casi todas las posiciones estuvo a un solo punto del descenso. Postecoglou fuera, Frank fuera, Tudor fuera también tras solo 7 partidos y una sola victoria. El proyecto de los Spurs estaba completamente roto. Hasta que llegó él, Roberto De Zerbi, el entrenador que convirtió al Brighton en un equipo de los más bonitos de ver a la Premier League y que dejó al Marsella subcampeón de Francia y un técnico que no solo gana, sino que suele convencer bastante. Y lo mejor de todo, el club no se queda de brazos cruzados. Panjeke, Senesi, Robertson, Dubravka, 4 fichajes ya cerrados en apenas semanas y todavía falta el nombre que puede cambiarlo todo. Porque el Tottenham va con todo a por Sandro Tonali, su compatriota italiano, su jugador de cabecera para reconstruir el centro del campo desde cero. Así que hoy vamos a ver cómo podemos reconstruir a un club como el Tottenham de la mano de De Zerbi en las próximas temporadas, apostando por jugadores de su estilo de juego y siendo fieles a su filosofía. ¿Podremos hacer del Tottenham un equipo por fin campeón de la Premier League? Pues señores, vamos a verlo. Y recordad que tenéis las mejores camisetas del mundial en sofutbol.com con el código MAVE y un 8% de descuento. Yo, por ejemplo, me he pillado la de una de las revelaciones del mundial, Cabo Verde, chicos. Qué pedazo de camisetón. Si queréis cualquier equipación del mundial la tenéis en sofutbol.com. Tenéis el link abajo en la descripción. Y además tenéis una promoción que podéis utilizar durante todo el mes hasta que termine el mundial. Así que yo que vosotros aprovecharía. Y ahora sí, chicos, seguimos con el vídeo. Y bueno, chicos, vamos a ver qué es lo que tiene el Tottenham actualmente tras esta llegada de De Zerbi en la plantilla. Dicho esto, hay ya algunos de los fichajes que se han hecho en la vida real, porque tenemos ya por aquí al bueno de Robertson, tenemos también a Panjeke, que ha sido el último fichaje, entre comillas. Tenemos también por aquí al bueno de Senesi y nos faltaría Dubravka, que también lo han fichado para la portería. Eso sí, se acaba de hacer oficial que el Tottenham, esto no es broma, lo acabo de ver ahora mismo hace 5 minutos cuando estaba grabando este vídeo, que el Tottenham ha vendido a Vuskovic. Señores, el chaval de 19 años que viene de petarlo en la Bundesliga, en sucesión al Hamburgo, lo acaban de vender por 45 millones al Brighton. Cosa que me parece increíble porque es uno de los mejores prospectos en la defensa. No entiendo esta venta del Tottenham, sinceramente, entiendo que es porque quieren fichar otras cosas, pero acaban de vender a Vuskovic al Brighton. O sea, yo de verdad no lo entiendo. O sea, antes de echar a Vuskovic, no sé, echa a Danso, ¿no? Que quiere decir, tiene 27 años. No sé, echa incluso a Romero, te diría, porque más que nada por la edad, no porque sea malo ni nada, pero obviamente van a vender a Dragusin, van a vender a Davis también, se habla de que van a vender a Bergwall, Solomon, también Richarlison se le va a vender, pero ostras, no sé, yo echar a Vuskovic, que viene de ser el mejor rookie de la Bundesliga, me parece un poco loco, la verdad. Pero bueno, dicho esto, la plantilla que tenemos más o menos es esta, con Xavi Simons por la izquierda, aunque ya sabéis que ahora está lesionado, Solanke arriba, Kulusevski cuando se recupere su lesión por la derecha y Maddison cuando se recupere de la suya sería el media punta, luego Bentancur y Sarr entiendo que jugarían en el medio, esta será la defensa y obviamente faltan muchos fichajes que tenemos que hacer ahora, pero la plantilla dentro de lo que cabe no está mal. El problema es que el año pasado el Tottenham tuvo lesiones, estuvo en algún momento de la temporada con incluso 10 lesionados y claro, esto complicó bastante el hecho de que el Tottenham pudiera luchar por nada, pero esto es lo que tenemos actualmente en plantilla. Y bueno, nos faltaba el fichaje de Dubravka, así que ya lo hemos hecho, ya tiene De Zerbi a su portero suplente para esta temporada en el Tottenham, lo hemos intercambiado por uno de los terceros porteros del equipo y ya está, ya tenemos a Dubravka como el suplente, pero ojo porque Vicario se dice que se va a marchar, así que realmente nos faltaría el que tiene que ser el portero titular del equipo la próxima temporada. Pero antes había que hacer un fichaje que ya lo anunció Fabrizio Romano hace un par de días y es que el Tottenham va a fichar a Mateus Fernández desde el West Ham por 85 pedazos de millones, que también os digo, el precio me parece una auténtica barbaridad, una burrada. Es muy bueno el jugador portugués, tanto no vale, pero ya sabéis que en la Premier se inflan los precios. Bueno, aquí nos ha costado un poco más baratito, pero señores, ya tenemos a Mateus Fernández para el medio del campo. Puede actuar tanto en medio centro, incluso también puede actuar de media punta, puede incluso hasta jugar de banda. Es un jugador bastante polivalente, pero lo quería De Zerbi y ya lo tenéis. Y por cierto, chicos, si queréis ver el resto de fichajes realistas, una lista de fichajes realistas para haceros vosotros un modo de carrera con el Tottenham de Zerbi, aparte de los que ya están fichando o los que pueden llegar a fichar, que sepáis que tenéis un Reels, un TikTok, un Short, lo que queráis, un vídeo en formato vertical, tanto en YouTube Shorts como en mi TikTok, como en mi Instagram, lo tendréis ahí subido y ahí podéis ver el vídeo entero con la lista de fichajes realistas, ¿vale? Así que lo tenéis abajo en la descripción, siempre todas mis redes sociales, y ahí tenéis el videito con todos los fichajes realistas. Y ahora sí tenemos al portero que yo creo que el Tottenham debería fichar sí o sí, porque a mí Vicario, la verdad, el italiano no me gusta absolutamente nada, y para el juego que quiere De Zerbi, con ese toque desde atrás, saliendo con el balón, señores, Barber Bruggen me parece
un auténtico porterazo, a mí me encanta. De hecho, si el Barça no hubiera fichado a John García, me hubiera encantado que el Barça lo fichase. Me parece un auténtico porterazo, en el Mundial también lo ha hecho increíble y nos lo traemos desde el Brighton para el Tottenham y obviamente Vicario, que se va a marchar del equipo. Pues bueno, señores, finalmente hemos podido hacer el gran fichaje que tanto ansía este Tottenham de Chervi, Sandro Tonali, su compatriota, el italiano, que se viene para, bueno, pues ser el ancla de ese medio del campo, de este nuevo Tottenham de Chervi, y que junto a Mateus Fernández y el resto de jugadores que ya hay, pues viene a ser el crack prácticamente de este equipo. Veremos si lo consigue o no. Pues ojito, porque finalmente hemos hecho un fichaje más. Se viene Savinho desde Manchester City para el Tottenham, otro jugador que está en la lista, otro jugador que quiere este Tottenham en la vida real también. Obviamente va a salir Mohamed Kudus, que hizo una temporada nefasta la temporada anterior. El Tottenham se lo quita de encima, lo hemos vendido por una buena pasta al Newcastle. Y señores, se viene Savinho desde el City, que tiene que ser uno de los cracks arriba. Pues ahora tenemos el debut frente al Liverpool. Aún no termina el mercado de fichajes, puede que haya algún movimiento más, pero vamos a ver cómo debuta este Tottenham de Chervi. Este es nuestro primer 11 inicial, con Tonali ya ahí titular. También tenemos por ahí a Robertson, tenemos a Van Hecke, Verbruggen en portería. Bueno, vamos a ver qué tal funciona contra el Liverpool. 1-0 perdemos, no está mal, tampoco ha sido un partidazo, pero bueno, solamente 1-0 y además hemos jugado en Anfield, que es un campo difícil, así que no está mal para empezar. Pues ahora sí, se ha terminado el mercado de fichajes, vamos a hacer el resumen con todas estas cesiones de muchos jugadores que les hemos dado minutos, como Archie Gray, Divine, que tienen bastante potencial, también Mason Melia, Mickey Moore, la verdad que jugadores interesantes que vamos a ver si suben de media y quizás en un futuro se pueden acabar quedando en el equipo. Luego también hemos tenido por aquí algunas ventas, como veis, de jugadores ya que nos sobraban, ya sea por media, por edad o por lo que fuese. Hemos vendido a Richarlison, Solomon, Dragusin, Vicario, Kinski, y la verdad es que hemos hecho una limpieza espectacular en este Tottenham, además de también el fichaje de Verbruggen por 35 millones, la verdad que ha sido un auténtico fichajazo este tío. Cristian Romero, que ya sabéis que en la vida real se quiere marchar del Tottenham, por eso lo hemos vendido. El fichaje de Mateus Fernández, que ya se va a hacer en la vida real. Verbal, que se está hablando de que se va a marchar del Tottenham, así que por eso lo hemos vendido al Tottenham, al igual, o sea, lo hemos vendido al Newcastle, al igual que también a Mohamed Kudus. La venta de Bruskovic, que en la vida real ha sido el Brighton, aquí lo hemos vendido por 60 millones en Aston Villa. La verdad es que una venta que no entiendo por parte del Tottenham, pero bueno, vale, lo hemos hecho realista. Luego Savinho, que lo hemos fichado desde el City por esos 70 millones. Y el gran fichaje al Newcastle de 84 millones, en la vida real se está hablando de más de 100 millones por Tonali, y por eso les hemos dado a Verbal, que viene a ser un poco el sustituto, y también a Kudus. Así que hemos hecho buenos intercambios con el Tottenham y se nos queda una plantilla increíble. La verdad, plantillón, lavado de cara a este Tottenham, y con este nuevo estilo de juego mucho más ofensivo, más de ir a presionar arriba, que tiene de Chervi con Savinho o Kulusevski, depende de cómo esté de la lesión por derecha, Solanke y Xavi Simons, que yo entiendo, jugará por la izquierda porque si no, no tiene sitio en la media punta con Maddison y con Kulusevski y con Mateus Fernández. Luego en el mediocampo Tonali, Sarr, o bueno, pues también puede jugar Gallagher, Bentancur o Mateus Fernández. Luego Robertson por aquí y Udogie como segunda opción. Van de Ven, que tiene a Senesi también y Danso por detrás, con Van Hecke y Pedro Porro por derecha, y Verbruggen, que va a ser el titular. Así que, no sé, plantilla espectacular, muchísimo mejor que la del año anterior. Ojalá las lesiones pues este año no sean un impedimento para que el Tottenham pueda jugar, y lo bueno es que este año no vamos a estar en Europa, simplemente vamos a luchar por las Copas de Inglaterra y por clasificar a la Champions, que va a ser nuestro gran objetivo. Así que bien, no estamos en Europa, tranquilos, primera temporada con De Chervi, vamos a ver qué tal nos va con todos estos nuevos fichajes. Pues terminamos esta primera temporada con el Tottenham de Chervi en puestos de Champions, así que objetivo totalmente cumplido, hemos quedado cuartos, 79 puntazos, aún lejos obviamente pues de Arsenal, Liverpool y City, que están un escalón por encima, pero oye, la reconstrucción de momento está empezando bien, porque pasamos de estar el año pasado a un punto del descenso a la próxima temporada, de repente quedar en Champions, así que creo que De Chervi ha llegado con muy buen pie al Tottenham. Dicho esto, en la FA Cup caímos en cuartos de final 3-2 frente al City. La verdad es que es una pena, porque podríamos haber hecho algo guapo en las copas esta temporada, pero no pudo ser. Y en la Carabao Cup caímos frente al Arsenal 1-5, así que tampoco pudo ser en semifinales. Y bueno, en Europa este año pues no hemos estado, así que no ha podido ser ningún título, pero no pasa nada, la reconstrucción de momento está empezando bien. Y ojito, porque esto es una sorpresa. Solanke, que la verdad es que estábamos ahí entre quedárnoslo y venderlo, de repente ha metido 24 goles, la verdad que muy buenos números del delantero inglés,
14 que ha metido Matistel, que para ser el suplente no está nada mal, y de hecho ha subido 3 de media, o sea que ojito con estos dos, porque a lo mejor hay que confiar más en ellos. Xavi Simons, que ha subido 3 de media en ese cambio de posición a la banda izquierda, parece que le ha sentado muy bien. Luego Kulusevski también buenos números, ya ha subido 3 de media. Tonali, que ha jugado bastante, la verdad que buenos números y se ha hecho con el medio del campo. Sabiño, que ha subido 2, también buenos números. Maddison de media punta, 13 asistencias, la verdad que brutal, jugando ahí y sin lesiones es increíble James Maddison. Gallagher también ha subido 2, Pedro Porro ha subido 3 de media. Mateus Fernández también ha subido 3, Miki Van de Ven está ya en 84, Matar Sala ha subido 3, Danso 3, la verdad que muchos del equipo subiendo de media, incluso Dover, que ha jugado bastante poco, ha subido 2, Udoji también ha subido 3, bueno, creo que es bastante bien, ¿no? De las cesiones parece que Alfie Divine también con ese más 3, Yamin Yeok más 4, bueno, buenas subiditas por aquí las que veo, así que bastante bien esta primera temporada, la verdad que no esperaba que fuese tan bien, incluso Spence, que no me gusta nada en la vida real, la verdad, me parece malísimo, pero bueno, aquí ha subido 3 de media, y Verbruggen, señores, la mayor subida de la temporada, Bart Verbruggen, os lo dije, había que confiar en este tío, había que ficharlo, y efectivamente ahí está, primera temporada, más 6 para él, y es que va a ser histórico este tío, os lo digo, va a llegar a 90 de media, 100%, y es que me parece un porterazo tanto en la vida real como en el juego, así que, buah, la verdad que, ojito con este Tottenham, ¿no? Las subidas de media muy interesantes, y el año que viene vamos a tener ya una muy buena base para la Champions, veremos a ver si hacemos algún ajuste más, alguna venta, algún fichaje, pero muy buena temporada, vamos a por la segunda. Pues aquí estamos en la segunda temporada donde ya hemos terminado nuestro mercado de fichajes. Vamos a ver qué hemos hecho porque la verdad es que no hemos tocado mucho el equipo. De hecho lo único que hemos hecho, ahora lo veréis, es ceder como siempre a varios jugadores para que sigan teniendo minutos y sigan mejorando. Hemos hecho algunas ventas como Bifil o Lusei y Odover para quedarnos con algunos de esos jugadores que cedimos la temporada anterior. Y en este caso, pues nos hemos quedado con Moore, que había mejorado bastante y tenía más potencial que Odobert. Nos hemos quedado también con Alfie Divine para que sea el suplente de Maddison. Y poco más, la verdad. O sea, nuestros fichajes, por así decirlo, han sido que vuelvan esos jugadores jóvenes y confiar en ellos esta temporada que vamos a estar en Champions. Pero la verdad es que Robertson se retira ya, esta es su última temporada, lo mismo que Dubravka, así que el año que viene nos tocará buscar un lateral izquierdo, nos tocará buscar también un portero suplente, puede que también se marche Bentancur, pero esta temporada, como aún no había ningún jugador que se marchase y sinceramente después del buen nivel que dio el equipo el año pasado, hemos querido confiar, así que vamos a ver qué tal nos va con esta plantilla y sabiendo que muchos de estos jugadores jóvenes pueden seguir subiendo de media esta temporada en Champions y vamos a ver qué tal nos va con ellos. Que por cierto, no vamos a tener para nada fácil esta fase de grupos de la Champions, porque nos ha tocado el PSG, también por ahí el Bayern de Múnich, Bayer Leverkusen, así que bueno, vamos a ver si podemos meternos en el top 8, que sería yo creo el objetivo en esta primera temporada de Champions. Pues oye, ni tan mal, a mitad de temporada hemos conseguido el objetivo de clasificarnos entre los 8 primeros en la Champions, así que nos saltamos esos playoffs, iremos directamente a los octavos de final, y oye, para ser la primera temporada en Champions, después de un año sin estar, está increíble. Además de que en la Premier estamos terceros, es verdad que muy lejos del City, que bueno, va en otra liga diferente porque literalmente ha perdido solo un partido, así que de momento la Premier no podemos lucharla. Pero bueno, siempre que quedemos ahí en el top 3, top 4, estamos bien, así que de momento la Premier queda lejos, pero tranquilos que ya llegará el momento de ganarla. Así que vamos hasta fin de temporada para ver hasta dónde llegamos finalmente en la Champions y si podemos quedarnos con ese top 3 de la Premier, que sería increíble. Pues ojitos señores, porque estamos terminando la temporada y es que hemos llegado a la final de la FA Cup, en este caso frente al Chelsea en Wembley, y estamos ante la primera posibilidad de poder ganar nuestro primer título de la era de Cherby. Así que vamos a ver si el equipo lo consigue. Y ahí está, efectivamente, señores, 3-2, ojito, golitos de Kulusevski, golitos de... Bueno, Pedro Porro doblete, tú, siendo lateral, qué locura Pedro Porro. Qué locura Pedro Porro, y nos da el primer título, señores, FA Cup, que nos llevamos para casa, sí señor. Y ahora sí terminamos esta segunda temporada donde hemos quedado cuartos de nuevo, no hemos podido con ese tercer puesto, el City que está pues en otra liga, el Liverpool también, pero seguimos estando en Champions en la próxima temporada, cosa que no está mal y además quedando por aquí encima de equipos como Chelsea, United, Newcastle, Aston Villa, así que dentro de lo que cabe pues no está mal, seguimos en ese puesto, pero aún nos falta un poquito para alcanzar a esos primeros equipos de la Premier. En la FA Cup ya lo habéis visto, hemos ganado frente al Chelsea después de eliminar al Burnley, también por aquí a los Wolves, Aston Villa. La verdad que hemos tenido un camino medianamente fácil, así que aquí no hay queja, pero en la Carabao Cup la verdad que este año no ha podido ser, caímos muy temprano, de hecho la Carabao Cup fatal, la primera ronda prácticamente frente al Liverpool, no tuvimos suerte en el sorteo y nos fuimos para casa. Y en la Champions, señores, ¿hasta dónde hemos llegado? Bueno, ya sabéis que quedamos cuartos en esa fase de liguilla y en octavos conseguimos eliminar 5-2 al Sporting de Portugal, pero luego nos tocó el Paris Saint-Germain y pues bueno, 3-5, quedamos fuera, así que nada, y finalmente la Champions que se la ha llevado de hecho el City, que ha hecho doblete con Premier y Champions, y la verdad que el
City está totalmente imparable. Y bueno, máximo goleador de esta temporada, Mathys Tel con esos 25 goles. Ojito con Xavi Simons, que también ha hecho muy buena temporada. Solanke, que ya, bueno, creo que se ha estancado un poquito esta temporada. Veremos el año que viene se queda o no. Savinho también, que ha subido 2 de media, buenos números. Kulusevski, la verdad es que no tenemos un goleador claro, está como bastante repartido los goles, cosa que me suele gustar. Luego tenemos por aquí a Pedro Porro, con esos 9 goles siendo lateral. Mateus Fernández, que sigue subiendo. Recordad que tiene 23 años y ya está en 85, así que nada mal. Tonali ya está en 89 también. Van Hecke, luego Maddison con ese +2, con 31 años. 21 asistencias, lo que está haciendo este tío con Tonali en medio campo está siendo brutal. Sar también por aquí, bueno, la verdad que nada mal, ¿no? Robertson, que ya se despide, última temporada en el equipo. Divine, que ha subido 3, Danso, que se marcha, señores y señores, lo hemos tenido que vender porque por falta de minutos nos ha dicho que se quiere ir, así que el año que viene tocará ir a por un central. Luego por aquí de las cesiones, pues bueno, alguna subida como Mason, Melia y alguno más. Archie Gray ya en 80, de hecho puede que Archie Gray yo creo que ya se quedará en el equipo el año que viene, así que ni tan mal. Y luego, ojo, Joao Souza, que ha subido 2 de media, quizás puede ser el recambio de Robertson y no hace falta fichar nada, ya veremos. Y Spence, que también ha pedido marcharse, también por falta de minutos, así que lo hemos vendido por ahí al Forest por bastante dinero. Tocará traer un lateral derecho el año que viene también. Bentancur, que puede que el año que viene se marche y nos quedemos con el bueno de Gray. Por aquí Mickey Moore, que ha subido 2, y Verbruggen, que sigue a lo suyo, siendo pues de los mejores porteros ya de esta Premier League, con 88 de media, y la verdad que el equipo pues sigue subiendo poquito a poquito de media, y poco a poco iremos pudiendo competir contra los 3 primeros de la Premier League, pero de momento el equipo está mejorando bastante, y yo estoy muy contento con el equipo, así que vamos a por esa tercera temporada, donde volveremos a estar en Champions, y donde veremos si el equipo da por fin un paso adelante en la Premier. Bueno chicos, estamos en la tercera temporada, vamos a repasar cómo está la plantilla y lo que necesitamos ahora mismo. Y sí, estoy con las gafas puestas porque tengo los ojos un poco resecos, entonces me viene bien, ¿vale? Llevo gafas, aunque no lo sepáis. Esto de grabar modo carrera con 3 pantallas delante y un foco te da dolor de ojos, así que es bueno llevar gafas. Dicho esto, vamos con el resumen de la plantilla, porque se ha ido Danso, se ha ido Spence. Y bueno, hay que hacer cositas, ¿no? Como veis solo tenemos un portero, así que está claro que hay que fichar un portero suplente para Verbruggen. Luego ha vuelto Souza, así que en este caso creo que esta temporada vamos a confiar en él para esa banda izquierda. Es verdad que tiene poca media, pero bueno, como ha estado 2 temporadas cedido y ahora ha vuelto y sigue teniendo potencial, lo vamos a mantener. Necesitamos un central porque ha vuelto Phillips, pero es verdad que yo creo que necesitamos a alguien de más nivel para cubrir toda la temporada en Champions y la cantidad de, bueno, pues competiciones que hay con la Premier y las copas y todo. Luego por derecha también necesitamos un lateral derecho porque se ha marchado Spence, así que nos tocará también un lateral derecho suplente. En el medio de campo se va a marchar Bentancur, Gray se queda esta temporada por primera vez en el equipo y el resto también se quedan para suplir todas las posiciones del medio del campo y tener buena rotación en caso de que haya pues lesiones y cosas así, ¿no? Luego Barrett se va a volver a ir cedido, Maddison se queda junto con Divine, ahí no hay problema. Tenemos a Moore también, que se queda con Simons por izquierda, y por derecha Savinho y Kulusevski, así que ya Min-Jok se volverá a ir cedido otra temporada más. Langshiar también se volverá a ir cedido, pero en este caso, señores y señores, vamos a hacer un cambio en la delantera, y es que Solanke se va a marchar y vamos a estar buscando un nuevo delantero centro para el equipo. Así que nada, pues veremos a ver qué encontramos en el mercado, porque tenemos varias opciones muy buenas, así que vamos a ver qué fichamos. Pues señores, se ha venido el gran fichaje para delantera después de mirar muchísimas opciones, de mirar precios, edad, potencial, estado de forma, muchas cosas. La verdad que no lo hemos tenido claro, pero nos hemos decidido por Samu Omorodion, el delantero español del Oporto, que se va a venir al Tottenham por 80 pedazos de millones y que viene a ser el futuro del equipo. Y este delantero que nos puede durar años y años, la verdad que es un precio espectacular. Viene de meter muchísimos goles en el Oporto, es muy joven aún, mejor media que Solanke, así que señores, ojalá triunfe, porque si él triunfa estoy seguro que nos va a traer muchísimas alegrías. Pues tenemos el primer partido oficial de la temporada, final de la Community Shield, tras haber ganado la Copa el año anterior frente al City. Ojo porque debuta Samu Omorodion, y la verdad que sería increíble que debutase ganando la Copa y además metiendo un gol, sería cine. Pero no chicos, nos gana el City 1-3, ha metido gol Xavi Simons y de momento el City sigue siendo imparable, o sea, no hay manera de competir contra el City aún, macho. Pues así terminamos el mercado de esta tercera temporada, y tras las cesiones de Barnett, Min-Jok y Langshiar, pues hemos tenido el fichaje por 5 millones de Jan Couto, pero es que lo hemos cambiado por Bentancur, y la verdad es que nos ha salido muy bien el cambio, porque tenemos un lateral derecho suplente muy ofensivo del estilo de Chervi, así que mola, porque nos ha salido baratísimo. Luego Matej Popa, que viene a ser el segundo portero, portero joven, portero de Rumanía, 21 años, pero con muy buena salida de balón, que al final es lo que busca de Chervi desde atrás. Luego el fichaje de Joel Ordóñez, chicos, 30 millones desde el
Brujas, un jugador con muchísimo potencial, muchísimo futuro, que viene para, bueno, de momento rotación del equipo, pero que va a poder ir pillando esta temporada experiencia en esta Premier League. La venta de Solanke al Bayern de Múnich por 35 millones y luego ese gran fichaje de Samu Morodion por 80 pedazos de millones, el delantero español, que veremos cuántos goles nos da esta temporada, pero de momento solo os puedo decir que ha empezado bastante bien, así que veremos cómo le va en su primer año en el Tottenham. Pues ojito, porque estamos a mitad de temporada y por primera vez estamos líderes de la Premier y no por poco. Estamos ya a bastantes puntos del City. Ojo con esto, porque hemos perdido, es verdad, la Community Shield al principio contra ellos, pero solo 2 derrotas y 0 empates. La verdad es que creo que lo de tener la plantilla un poco más larga que el año pasado, pues nos está funcionando bastante bien, porque están habiendo lesiones, pero la estamos pudiendo cubrir con los otros jugadores. Y sinceramente, muy top, o sea, 66 puntos y aún falta bastante temporada, pero estamos líderes. De hecho, en la Carabao Cup estamos también en la final frente al Liverpool, después de haber eliminado al West Ham, por aquí también al Newcastle y al Wigan Athletic e incluso al Birmingham. Y en la Champions, pues no está mal, hemos quedado séptimos, pasamos de nuevo entre los 8 primeros, no nos ha ido tan bien como en la Premier, pero al menos nos saltamos la fase de playoff, así que iremos directamente a los octavos de final. Y la verdad que este Tottenham empieza a coger forma, pero vamos a ver cómo termina la temporada y si finalmente podemos acabar llevándonos algún título más. Pues aquí estamos, señores, final de la Carabao Cup, podría ser nuestro segundo título de la era de Chervi. En este caso jugamos en Wembley frente al Liverpool con esta plantilla que estamos viendo, que ojito ya, qué medias y qué números hay por ahí, así que vamos a ver si nos llevamos nuestro segundo título. Y ahí está, chicos, 2-1, golitos de Xavi Simons y de Savinho para llevarnos la Carabao Cup, segundo título de la era de Chervi aquí en el Tottenham. Y esta temporada que, oye, coge un color diferente y vamos a ver cómo termina y si podemos conseguir la Premier League, que de momento la estamos ahí luchando y sería totalmente piquísimo. Pues señores, en la Champions hemos pasado ya los octavos de final y en cuartos nos ha tocado el City. O sea, nuestro archienemigo que nos está quitando todos los títulos importantes en Inglaterra. Pues ahí está, a doble partido. Primer partido lo jugamos en casa, vamos a ver qué tal nos va. No juega Savinho porque tiene sanción y nos llevamos un 0-2, tío, yo no me lo creo. O sea, en la Premier League creo que les hemos ganado un partido y empatado el otro, y ahora aquí en la Champions nos meten 2. O sea, pues nada. Gol de Sherky, gol de Haaland y esto que se pone muy complicado para la vuelta. Bueno, pues vamos a ver si la vuelta podemos remontar. Obviamente es muy difícil, prácticamente imposible. 0-2. Ostras, pues hemos ganado 2-3, O sea, hemos ganado el partido, pero quedamos 4-3 en el global, Lo hemos tenido ahí, chicos, para la prórroga. Golitos de Tonali y de Samu y Savinho haciendo la ley del ex. Ah, bueno, es que el City tiene Mbappé. Ah, bueno. Ah, que tiene Lewandowski también. Pero, ¿qué? Pero. Claro, ahora entiendo por qué son inganables. O sea, tienen a Haaland, tienen a Mbappé, tienen a Lewandowski. O sea, ¿pero qué delantera es esa? No, o sea, ahora en serio, ¿alguien me puede explicar esto? O sea, tienen a Haaland con 93 de media. Kylian Mbappé con 91. Bueno, Lewandowski que ya tiene 40 años, pero claro, que no deja de ser Lewandowski, ya con 81. Pues señoras y señores, se termina la temporada y lo hemos conseguido. Hemos ganado una Premier League a ese Super City, 102 puntazos, qué auténtica locura. Y Roberto De Zerbi, que vino hace 3 temporadas, en apenas, pues, esas 3 temporadas, ha conseguido hacer a este Tottenham ya campeón de la Premier, campeón de la Carabao Cup y campeón de la FA Cup. O sea, increíble, solo nos falta la Champions, pero este proyecto del Tottenham con De Zerbi, la verdad es que ha pegado un subidón increíble. Hace 3 temporadas ni nos acercábamos a esas puntuaciones tan altas de City, Arsenal y Liverpool, y ahora, señores, fijaos, 102 puntos y solo 2 derrotas. Qué auténtica barbaridad. La FA Cup no pudo ser, chicos, caímos en cuartos frente al Brentford y luego, pues bueno, terminó ganando el Liverpool, que le ha quitado otro título al City. Nosotros ya sabéis que ganamos la Carabao Cup al Liverpool, así que el Liverpool se ha llevado la FA Cup, nosotros la Carabao y la Premier League, y la Community Shield el City, que este año la verdad es que no se ha llevado mucho, a no ser que haya ganado la Champions, que no la ha ganado, porque nosotros, después de quedar séptimos, pues ya veis, ganamos al Dortmund 5-3, luego perdimos contra el City, y luego el City que se fue para casa en semifinales frente al Inter, así que, chicos, la Champions que se la termina llevando el Paris Saint-Germain. Y bueno, creo que por lo que sea, hemos acertado bastante con el fichaje de Samu, chicos. Creo que sí, por lo que sea, 41 goles en 60 partidos. Qué auténtica locura, vaya animal. Y obviamente ha cambiado a este equipo. 27 goles en Premier League, 8 en Champions. Bueno, también los numerazos de Xavi Simons, que ya es un auténtico crack mundial. Kulusevski también numerazos, lo mismo que Savinho. Maddison, Mickey Moore también ya subiendo 83, Sukutoji ya en 86, la verdad que increíble, Matic Tel
también muy buenos números de Mateo Fernández y Tonali en cuanto a asistencias. Fijaos en Maddison, 27 asistencias, qué locura. Creo que ha superado de hecho el récord de Kevin De Bruyne de asistencias en premios, no lo sé. Pero locura, Pedro Porro ya en 89. Este equipo, sinceramente, está para luchar por todo, está para luchar por una Champions. Lástima que nos hemos cruzado con el City y no ha podido ser, pero creo que la próxima temporada puede ser el año, señores. Próxima temporada puede ser el año. Ordóñez, cuidado con ese +3 de media, nada mal tampoco por aquí. Así que chicos, creo que vamos a ir ya directamente a por esa siguiente temporada ojo popa con ese +4 sin jugar ningún partido. También la cesión es muy buena media. Pero nada, muy contento, Este equipo es una auténtica locura. Verbruggen ya en 90, sinceramente me parece una auténtica barbaridad. Así que chicos, vamos a por la cuarta temporada donde creo que sinceramente vamos a poder tener ya una oportunidad de ir a por la Champions, Ya 2 jugadores por encima de 90 de media. Puede que el año que viene sean 3 jugadores más. Nah, es un auténtico equipazo, señores, este Tottenham. Pues chicos, cuarta temporada y solo hemos hecho ventas y cesiones. No hemos querido fichar nada, la estructura del equipo está muy bien, la plantilla que tenemos, estamos muy contenta con ella después de la última temporada, así que hemos conseguido dejar la plantilla como estaba, pero simplemente deshacernos de Senesi, que ya terminaba contrato el año que viene, también de Takai, y estas cesiones de los jugadores que siguen subiendo de media. Dicho esto, la plantilla es que es un abuso, o sea, es que esta plantilla es una auténtica barbaridad, o sea, sinceramente no hay que tocar nada, o sea, es que ya hemos tocado lo suficiente, ya hemos fichado lo que había que fichar, tenemos lo que hay que tener para rotar, o sea, sinceramente estoy muy contento con el equipo que tenemos, así que hemos preferido darle continuidad y, señores, ver si este Tottenham de Cherby es capaz esta temporada de por fin luchar por esa Champions o no, así que vamos a verlo. Aunque antes de ir a simular la temporada hay que decir que hemos ganado la Community Shield, chicos, tercera copa que ganamos, primer título de la temporada oficial ya nos lo hemos llevado nosotros, pero ahora vamos a ver qué tal va el resto de competiciones, así que vamos a ver qué tal va esta cuarta temporada. Pues estamos a mitad de esta cuarta temporada, vamos líderes de la Premier con solo una derrota, eso sí, tenemos cerquita al City, así que no hay nada ganado, pero de nuevo somos el mejor equipo de la Premier a mitad de temporada. En la FA Cup de momento seguimos vivos y estamos en la ronda 4, pero aún queda bastante. Y en la Carabao, ojito, porque estamos en semis frente al City. Y de hecho hemos ganado el primer partido 3-1, así que si conseguimos ganar el segundo o empatar, estaremos de nuevo en la final esta temporada. Y en la Champions, terceros de esa fase de grupos, con 21 puntazos, 7 victorias y una derrota, así que somos claros candidatos a poder luchar por esta Champions, junto con, parece, Paris Saint-Germain, Barça, City, así que, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, porque este Tottenham la verdad que está haciendo unos números increíbles. Señores, estamos en el primer partido de las semifinales de la Champions contra todo un Paris Saint-Germain y jugamos en casa, así que hay que darlo todo, hay que intentar sacar un buen resultado para tener alguna oportunidad allí en el Parque de los Príncipes. Sinceramente está muy complicado, pero oye, tenemos un auténtico equipazo, hay que confiar lo que sea. Y bueno, empata 1, vale, a ver, tampoco es que vayamos con ventaja, pero hay que decir que tenemos una oportunidad, señores, de poder estar en la final de la Champions. Pues señores, vamos con el partido de vuelta. Ojito porque hemos puesto a Kulusevski por derecha y Savinho por izquierda, ya que Xavi Simons no puede jugar por sanción. Vamos a ver si podemos intentar ganar el partido para estar en la gran final de la Champions. Madre mía, y 1-2, señores. Lo conseguimos. Gol de Vanjeke y gol de... Bueno, doblete de Vanjeke, madre mía. ¿Sabes, tío? De Ronald Koeman, Vanjeke. O sea, madre de Dios, tu doblete de nuestro central derecho. Que no sé cómo habrá sido, pero vaya auténtica locura, señores. Estamos en la final de la Champions con el Tottenham de Cherry. Pues señores, aquí estamos, final de la Champions. Y además el destino ha querido que sea contra nuestros archienemigos. Ha querido que sea contra el Arsenal. O sea, esto es... parece guionizado y además tenemos que jugar esta final de Champions sin nuestra pareja de centrales titulares, sin Van de Ven y sin Vanjeke, porque están los dos sancionados, o sea, es más cine increíble o imposible, llámalo como quieras. De verdad que es espectacular, pero bueno, nada, contra nuestros archienemigos sin nuestra pareja de centrales titular. Así que, como perdamos esto va a ser duro, señores. Pero si ganamos, habremos completado una reconstrucción con De Cherby en apenas 4 temporadas, brutal con este Tottenham. Así que, señores, que sea lo que Dios quiera. Nos llevamos la final de la Champions, chicos. Nos llevamos la final, gol de Mateus Fernández y de Maddison. Había metido gol Endrick en el 15, pero, señores, nos llevamos esta Champions y además contra todo un Arsenal. Sí, señor. Y es que ahí está, qué temporada nos hemos marcado. Champions, Copa y Premier League para un triplete increíble de este Tottenham de De Cherby. Señoras y señores, hemos completado este pedazo de reconstrucción con De Cherby y el Tottenham. Además terminando con un triplete, o sea, es que por todo lo alto.
Porque ahí está, otra pedazo de liga ganada, 105 puntos, solo un partido perdido, 101 goles a favor, 22 en contra, qué auténtica locura. Community Shield ganada a principio de temporada, la FA Cup, pues que no la hemos ganado porque creo que perdimos en la ronda 3 frente al Brighton, pero la Carabao sí que la conseguimos ganar 4-2 frente al Liverpool. Y en la Champions, pues bueno, después de haber quedado terceros, en octavos nos cargamos al Benfica, luego en cuartos 0-3 al Atlético de Madrid, en semifinales 2-3 frente al Paris Saint-Germain y en esa final pues 2-1 frente al Arsenal contra nuestros archienemigos, y esto que se lo vamos a recordar de por vida. Y vaya temporadón de Xavi Simons, señores, que lleva ya bastantes temporadas en el club y se ha convertido ya en leyenda, yo creo, 30 goles, 16 asistencias, llegando a 90 de media. Saúl Morodeón, que bueno, ha metido menos goles, pero aún así ha sido muy importante, 20 goles en Liga, 3 en Champions, llegando a 89 en apenas 2 temporadas. Savinho también fichajazo, luego Kulusevski también muy buen nivel, Maddison, qué decir de él. Luego por aquí, ojo Melia, que lo hemos tenido al Forest y ya ha metido 14 goles. Pero muy bien, Pedro Porro siendo capitanísimo ya con 91 de media. Mateo Fernández, fichaje muy bien acertado por la directiva del Tottenham, llegando a 88 y 7 asistencias, muy top. Luego Van G, que también muy top este fichaje. Creo que Tonali también está claro, ¿no? Llegando a 92 de media, ha sido el mariscal del medio del campo de Cherby. Y creo que otro gran acierto, lo mismo que Jan Couto, que creo que ha sido un suplente muy pero que muy top. También Joe Souza, hemos hecho bien en quedárnoslo. Y Verbruggen, que creo que ha sido otro de los fichajes que hemos acertado de pleno, con esos 92 pedazos de media, 33 porterías imbatidas, qué auténtica locura del holandés. Y luego por aquí Ordóñez también, otro auténtico fichajazo. Sinceramente hemos acertado muy bien y muy top. Ojo con las cesiones, porque el William Barnett lo hemos ido cediendo, ha llegado a 80, y a Min Yao también a 79, y sinceramente pues es que hay que decir, ¿no? Más de 7 jugadores por encima de 90 de media, una auténtica locura de plantilla la que hemos formado con este Tottenham de Cherby, que bueno, la verdad es que de momento en la vida real están haciendo un mercado de fichajes brutal, gastándose una cantidad de dinero increíble. Ya se ha hecho oficial Tonali, se ha hecho oficial Mateo Fernández, Van Geke, la verdad es que parece que lo están haciendo bastante bien. Veremos si la vida real sale tan bien como aquí en este episodio, así que estaremos pendientes de lo que hace de Cherby. Y señores, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo con el Tottenham y nos vemos en siguientes episodios de Los Reconstruyendo y los Express. Chao, chao.